Hola hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y bueno, tenemos campeón de Champions. Por primera vez en la historia el Manchester City alza la orejona, un partido que se volvió dramático sobre el final 1-0 con ese gol de Rodri en el segundo tiempo. Y para Pep Guardiola, tercera Champions, segundo triplete, ya lo había hecho en el 2009 con el Barcelona y hoy repite con los Citizens. Premier League, FA Cup y Champions League. Ya mismo le doy paso a mis compañeros para que analicen este partido que tuvo sus implicancias eh, y victoria del City. Fernando Martínez Vela y Marcos López Aragón. Bienvenidos y bueno, Fer, ¿qué te pareció este triunfo ya te vemos con el chándal del City, ¿qué te pareció el triunfo de los Sky Blue? Buenas noches a todos, amigos. Bueno, yo creo que hoy es el principio de una nueva era, del nuevo fútbol, al que los españoles o nos adaptamos o nos quedaremos atrás. Hoy ganó un club estado la Liga de Campeones. Enhorabuena al Manchester City, un Manchester City con mucha influencia española, con un gol español. Un dato: la nacionalidad que más goles tiene en las finales es España. Un partido que desde el espectador neutral no fue atractivo, pero desde los enfermos como nosotros tácticamente fue precioso, bajo mi punto de vista. Por momentos me recordó a la final de Múnich del 74, de Holanda-Alemania, que esa prestigiosa revista International Football son las cosas que pasaban antes. Tiró la tirada con una revista Holanda Especial Campeona. Y bueno, y después declararon jugadores importantes como Rudy Krol y Van Hannigan que se sentían campeones y quedaron atenazados, ¿no? Yo creo que si la final hubiese sido contra un rival a la altura, contra el Bayern, contra el Real Madrid, el City, por motivación, por fútbol, habría arrasado, pero sintiéndose obligado a ser muy superior, el equipo mentalmente quedó bloqueado, ¿no? La prueba está de que Guardiola, que es tiene un ramillete de recursos futbolísticos brutal, no hablaba de fútbol en sus indicaciones, hablaba de calma, tranquilidad, relax, con lo cual el equipo estuvo atenazado, pero por calidad individual ganó el partido y merecidamente, puesto que el City ha sido el equipo que durante toda la temporada mejor ha jugado en todo el mundo. Sí, tal cual. Y hoy hicimos una previa con Marcos, previo al comienzo del partido, y más o menos prevíamos la formación. Al final se cayó el equipo quitariano, no llegó físicamente. Y Marcos decía que para que su plan de partido tenga éxito y se mantenga en competencia, debía tener más o menos 40% de posesión de balón. Tenía que llevarlo al City a la Perdona, mitad de la... Gustavo, Sí, perdona, que antes que se me olvide, y ahora aprovecho que está el míster, porque yo creo que Inzaghi lógicamente vio la final de Copa contra el United y o sea, Inzaghi cometió un acierto táctico a mi juicio brutal. Se dio cuenta que el juego por dentro del City es decisivo y cerró el pasillo central, provocando mucho tráfico y evitando que De Bruyne y Gundogan recibiesen balones. Entonces, por un momento parecía que Rodri estaba impreciso, y no es que estuviese impreciso, es que no tenía no tenía a quién hacer entregas claras. Entonces, eso para mí fue un acierto de Inzaghi que le salió muy bien y desactivó el City en ese sentido durante todo el partido. sí, sí, Marcos, adelante. Sí, 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 sin duda. Se han cumplido ambas premisas. La primera, nosotros en la previa decíamos, y bueno, es que seguir al Inter durante todo el año nos ofrecía datos que eran repetitivos, es decir, mucho de lo poco que sé lo aprendí con Carlos Terrazas, y Carlos Terrazas tiene una frase muy recurrente que es en el fútbol lo que parece aleatorio, fruto de la casualidad, es globalmente repetitivo. Y en este caso ha sido tal cual. Me refiero a que el Inter durante toda la temporada, en los partidos en los que jugaba contra rivales inferiores a él,
ha manejado un porcentaje de posesión del 60 contra el 40 del rival. Y cuando ha jugado con rivales de mayor calidad técnica individual que él, ha tenido un 40% de posesión contra un 60 del rival. Y siempre jugando presión alta y bloque medio, nunca bloque bajo. Es decir, el Inter no es un equipo que en ningún caso se meta atrás. Si hoy quería tener oportunidad de victoria ante un equipo superior como el City, tenía que estar en esa línea. Y efectivamente se ha cumplido. Ha hecho una presión avanzada muy inteligente, muy bien dispuesta, arriesgada, pero muy bien dispuesta por Simone Inzaghi. En ningún caso se ha echado atrás, salvo un par de momentos muy concretos de un par de elaboraciones de más de 30 segundos del City, pero que no han sido en ningún caso frecuentes. Y la tercera, nosotros ya dijimos varias veces de este Inter que tiene un pasillo central top. Es decir, que entre los tres centrales, los tres mediocentros, vamos a decir así, o mediocentro más dos interiores y los dos puntas, es un pasillo central absolutamente top. Entonces, lo que nos faltaba por ver era si el rendimiento como tal, en colectivo, del Inter iba a estar a la altura de una final, y lo ha estado. Es decir, estamos hablando de que los datos finales del partido son 56-44, 44% de posesión del Inter de Milán, de este Inter de Milán que no es top europeo, que es un equipo con grandes limitaciones en la construcción de su plantilla. Un 44% en una final de Champions con 7-14, es decir, señores, estamos hablando de que este equipo ha tirado el doble de veces que el Manchester City en la final. El Manchester City no es un justo campeón en juego. Sí que es verdad que la experiencia a la hora de disputar este tipo de partidos ha decantado la balanza a su favor en una conducción de Akanji donde el Inter no podía taparlo todo, ha tenido que flotar a un jugador, ha decidido en ese momento flotar a Akanji, que por cierto estaba jugando horroroso, porque Lautaro Martínez lo ha destrozado, literalmente ha sido netamente superior durante la final. Y si nos remitimos a los datos, el City debe dar gracias a la providencia divina, o más bien a Alá, de haber ganado esta final que en ningún caso ha merecido. Sí, tal cual. Cuando no aparecían los jugadores que tenían que conducir el balón, ¿no? Llámese Gundogan, Rodri, Bernardo, Stone fue el futbolista que más quiso ganar la final. Me parece que en el segundo tiempo se colgó el equipo al hombro y a partir de ahí empezó a llegar el City. ¿Cómo lo viste tú, Fer? Sí, pero vuelvo a los hechos, me remito, ¿no?, al acierto táctico al que me refería de Simone Inzaghi. Stone en la final de Copa el otro día estuvo media punteando mucho porque encontró un latifundio a la espalda de Enrique Casemiro, sobre todo. Sí. Hoy, con ese oficio, con las características de los jugadores del Inter, del centro del campo, y el buen olfato del Mr. Inzaghi, Stone ya no podía recibir tan entre líneas y tan arriba. Y entonces, en un momento dado, el City tuvo muchas dificultades en la salida, como decía, por Rodri, pero de todas formas, claro, estamos hablando de futbolistas de un altísimo nivel. No se cansó de pedirla, no se cansó de intentarlo, me refiero a Stone, y por momentos se echó el equipo a la espalda. Entonces, pero bueno, yo creo que si el Inter hubiese la única posibilidad que yo le veía al Inter de haberse llevado el partido era por el juego aéreo. Porque yo me peleo con mucha gente, yo sostengo que el juego aéreo del City es lamentable. Bien, hay mucha gente que me trata de convencer, pero y el Inter todo lo contrario. El Inter en el juego aéreo y en pelota parada va muy bien en fase ofensiva. Yo veía por ahí la única opción del Inter, que convirtiese Checo, que convirtiese un jugador de estos saltos que tiene en pelota parada, e insisto, lo que hablábamos en la previa, está muy bien trabajada la defensa del Inter. O sea, cómo defiende el Inter, cómo basculan
como achican hacia adelante y hacia atrás, es un verdadero espectáculo, es mérito de su entrenador. Entonces, si el Inter hubiese hecho un gol y hubiese defendido ese gol, esa era la única chance que tenía el equipo italiano, bajo mi punto de vista, en el día de hoy. Mucho mérito de Simone Inzaghi en toda la competición y también en la final. Un gran amigo mío, Pasquale Foggia, que jugó con él en la Lazio, internacional italiano, que fue director deportivo del Benevento en Serie A, siempre me decía que iba a ser un entrenador de equipo grande, de Real Madrid, y me lo decía cuando no estaba en primera división, cuando no estaba en Serie A, con lo cual se va a cumplir su pronóstico y mucho mérito de Simone Inzaghi. Sí, Marcos, ¿no? A pesar de la derrota, se consagró como un entrenador top, ¿no? Ya había ganado Serie A, había ganado Copa Italia, pero este plan de partido que llevó toda la Champions, digamos, ¿no? Pero el plan de partido de hoy lo ha consagrado como un entrenador top. Sí, sin lugar a dudas, y yo creo que además por el carácter, quiero decir, ha hecho creer al Inter de Milán que tenía opciones de ganar este partido, cosa que volvemos a lo mismo, es decir, tanto el periodismo como la opinión pública, como las propias casas de apuestas no daban apenas nada por las opciones del Inter de Milán en esta final. Sí que es verdad que a mí, que soy interista y veo al Inter prácticamente de continuo durante la temporada, creo que incluso en los malos momentos el plan de partido del Inter es exactamente este, es pressing avanzado, bloque medio, tapar bien pasillo central y salir en transiciones en un juego que nada tiene que ver con el catenaccio, sino que además tiene un juego combinativo de mucha calidad y de muchos quilates, tanto por dentro como por fuera. Sí que es cierto que en la previa nosotros decíamos que la baja de Mkhitaryan podía ser determinante, sobre todo en el balance. Yo, por ejemplo, me han parecido ultra excesivos los minutos de Brozovic, un jugador que ha sido secundario durante toda la temporada y que nada menos que en la final de Champions ha tenido que estar de chico para todo, tapando, jugando prácticamente de escoba en el centro del campo y teniendo que saltar incluso en muchas ocasiones a Rodri en la presa alta. Ahora bien, teniendo en cuenta que para mí lo que más valor tiene del trabajo de Simone Inzaghi y de este Inter es la prueba de personalidad que ha tenido hoy, porque el despliegue táctico o el tipo de juego, el modelo de juego, no me ha decepcionado en ninguna parte de la temporada, incluso cuando perdía partidos, porque la propuesta era la misma. Pero sí es cierto que hoy la demostración de carácter, disparar el doble de veces que en Manchester City y tener un 44% de posesión es asombroso. Y luego dentro del partido, del planteamiento del partido, sí que es cierto que ha sido muy imaginativo, ha utilizado incluso 3 marcas individuales, cosa que a mí me fascina y me parece perfecto, porque de hecho es un recurso que cuando eres inferior o claramente inferior al rival en capacidad técnica combinativa, no te queda más remedio que ajustar, y no hay mejor manera que ajustar que asignar. Es decir, los mecanismos de ajuste y compensación normalmente se suelen hacer mediante asignaciones. Y hoy, por ejemplo, hemos visto a Dumfries con Grealish, hemos visto a Acerbi con Haaland y hemos visto a Di Marco con Bernardo Silva, en 3 marcas prácticamente individuales en momento defensivo. Y eso liberaba a Bastoni para disputar por alto y seguramente la escasa participación de Haaland en los lanzamientos largos de Manchester City han tenido que ver con esto, es decir, que era Bastoni precisamente el jugador que quedaba libre para poder disputar con Haaland, porque los demás tenían marca asignada. ¿Era arriesgado? ¿Es arriesgado asignar en los mecanismos de ajuste y compensación? Joder, claro que es arriesgado. Pero es que cuando tú diriges a un equipo en un partido o en varios partidos que es inferior al rival, no hay más remedio que una de dos: o realizar mecanismos de ajuste mediante compensación o mediante asignación y por lo tanto perseguir rivales, o la segunda es meterte atrás. Y yo tenía muy claro que meterse atrás no era una opción para el Inter si quería tener una mínima posibilidad de victoria hoy. Termino un poco el análisis del Inter volviendo a los orígenes, es decir, volviendo a
es que ¿qué más se le puede pedir a este equipo que disparar el doble de veces que el Manchester City en una final de Champions League? Tal cual, sí. Y Dumfries, Acerbi, Di Marco jugaron un partido fantástico. Y Fer, ¿quién te pareció la figura? ¿Quién te gustó tanto del Inter como el City? ¿No? Ya mencionamos a Stone, a los centrales del Inter, pero ¿algún jugador más para reivindicar? A ver, yo le doy mucho mérito a la calidad, o sea, lo importante que fue para el partido Bernardo, ¿no? Porque con el 1-0 aguantaba la pelota, se metía entre líneas para recibir, se echó el equipo a la espalda, literalmente. O sea, todo lo hacía bien. En el gol fue también decisivo. O sea, yo es que soy un enamorado de... A mí Bernardo me parece un futbolista, me parece una especie de versión de Iniesta, ¿no? En el criterio que tiene para Sí. decidir y lo imaginativo que es, el coeficiente técnico alto que tiene. Me parece un futbolista delicioso, ¿no? Yo es que cuando lo veo a Bernardo es muy complicado que yo me decante por otro. Y en Ojalá el ojalá que no se vaya al PSG, por favor. Ojalá. Claro, pero eso es inevitable. Fíjate que, como bien decía el míster de este Inter, pero a mí me dolía mucho cuando el Inter elimina al Barça, que la gente que no sigue el fútbol italiano decía, no, es que el Barça lo eliminó una banda. Entonces yo decía, ni conocen a Inzaghi, ni conocen al Inter, ni conocen el fútbol italiano. Por cierto, este fútbol italiano que ha batido un récord infame, que es perder 3 finales europeas en una misma temporada. Pero bueno, hay que llegar ahí para perderlas. Y en el Inter, el colectivo hay que destacar lo que hablábamos. No estoy no me atrevo a destacar a un futbolista en concreto porque yo creo que por destacar a alguien destacaría a su entrenador. Fantástico. Sí, 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 fantástico. Pero es así, perdió las 3 finales, pero la Serie A ha vuelto porque ha competido bien, ha jugado semifinal con Milan Inter y ha jugado las 3 finales. Y bueno, lo hablábamos en la previa también, el año de Guardiola, con las denuncias, ¿no?, que tiene, con esa renovación que está ahí medio en stand-by, pero bueno, se ha sacado la espinilla desde el 2011 que no obtenía la Champions, cuando ese Barcelona memorable le ganó 3-1 al Manchester United. Así que Marcos ha vuelto a levantar la orejona a Pep Guardiola. ¿Y qué vislumbrás de aquí a medio plazo? Mira, yo lo primero que quiero es destacar el espíritu deportivo que tiene Guardiola. Y esto es innegable. Es decir, te puede gustar más o menos, o puede haber otras componentes de tintes de colores. Colores tenemos todos y es respetable. Pero el volverlo a intentar, el caer, ese mensaje que tiene y que yo comparto de que no se fracasa en el deporte. Fracasa el que no lo intenta, fracasa el que se rinde, fracasa el que se para, fracasa el que sucumbe ante la frustración. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, el Real Madrid de baloncesto perdió la Copa de Europa por 1 punto y este año la gana por 1 punto. Ese es el deporte. El deporte es volver, el deporte es intentarlo, el deporte es levantarse y no perder nunca la fe. Eso ha sido un año muy complicado. Yo creo que, sinceramente, de los años más difíciles de Pep Guardiola en el City. No ha sido un año tranquilo, ha sido un año de convulsión. Ha sido un año donde ha estado la denuncia de la Premier League por incumplimiento de las normas financieras. Un proceso de renovación por 2 años más, cuando parecía que el propio Pep Guardiola había filtrado la posibilidad de marcharse del City, de dar por cumplido su ciclo. Donde se ha juntado también la ruptura con Joao Cancelo, que había sido, digamos, la mayor innovación táctica de los últimos años, ofrecida por Pep desde el lateral derecho al doble mediocentro en ayuda del primer pivote.
Eso ha conllevado la promoción, digamos, de John Stones en esa variante que hoy ha repetido desde el lateral, pero que otras veces lo ha hecho desde el central como innovación. Ha tenido el regreso de Lillo, que de esto se ha hablado muy poco. Antes del partido, fechas antes del partido de vuelta de semifinales contra el Real Madrid, Pep Guardiola le paga el billete a Lillo una vez finalizada la temporada en el Al Sadd de Qatar, le paga el viaje desde Doha a Manchester y Lillo ha estado trabajando al lado de Pep Guardiola desde entonces. En una cuestión que trasciende lo profesional, porque realmente Lillo ha sido asistente de Guardiola las 2 últimas temporadas, no esta en la que decide marchar a Qatar a entrenar. Pero también es un factor táctico, es un factor emocional, psicológico, de anclaje, de muchos factores, multifactorial. Si unimos todo esto, pues estamos viendo que, fíjate, y es lo que me pone más contento dentro de que mis colores hoy iban del lado de Inter, ¿no? Pero Sí. lo que me pone contento es este mensaje que, bien, es cierto que, a ver, podemos poner todos los asteriscos del mundo, porque al final estamos hablando de gente top mundial que se mueve en una élite, que es una élite muy exclusiva, muy bien pagada, pero que si al final nos queremos quedar con lo positivo es los valores del deporte. Y los valores del deporte es que una persona que podía estar perfectamente en la playa desde hace ya unos cuantos años, con la vida resuelta de él, de su familia y de seguramente sus sucesores durante varias generaciones, porque esto es así y es contundente, pues en vez de estar en la playa, pues pierde pelo, adelgaza, sufre tensiones, sufre desplantes por parte de jugadores como Cancelo tumbado en el vestuario con los auriculares puestos retando su autoridad, se expone a situaciones, o sea, yo el valor que le doy es que una persona que pudiera estar perfectamente en un retiro dorado prefiere la adrenalina, el estrés y la necesidad de competir, que eso es lo bonito del deporte, competir durante muchos años a alto nivel y demostrarte a ti mismo primero que estás digamos, continuamente mejorando e innovando en tu profesión. Ese es el legado que este tipo de gente nos tiene que dejar a los demás, ¿no? Que pudiendo tener una vida plácida, pues prefieren someterse a este, porque bien, que vivirán bien, no me cabe ninguna duda, pero el estar de aquí para allá, aviones, hoteles, estar fuera de tu casa, no ver a tu familia, etcétera, etcétera, es una tortura. Entonces, en parte, la verdad es que fuera parte de mis colores, pues me alegro de que este ejemplo, aunque sea de una élite exclusiva, pueda tener réplica en la gente, en la vida diaria. Esto Sí. creo que es una lección. Yo creo que con el cabezazo de Lukaku envejeció 5 años Pep Guardiola, pero Fer, la temporada que viene, tú decías que puede dominar el mundo futbolístico el Manchester City. La temporada que viene, con algunos ajustes, puede volver a estar ahí en la final en Wembley. A ver, yo creo que este es el principio de una era, como dicen los italianos, de un ciclo vincente. Este equipo pasará probablemente a la historia como uno de los grandes equipos del fútbol mundial, no me cabe ninguna duda, pero esto me lleva a ponerle a Guardiola un debe y un haber. Hoy el jeque del City llevaba 11 años sin ver in situ a su equipo, ¿no? Y hoy al terminar el partido les ha hecho un regalo, le ha hecho un regalo al cuerpo técnico en medio del éxtasis de la celebración. Ha dicho que van a tener otros 200 millones de esterlinas a disposición para este mercado. O sea, eso es una forma también de provocar y de contestarle a las autoridades del compliance de la FA y de la Premier League. Pero esto me lleva a lo que decía, al debe y al haber. El debe es que Guardiola hubo temporadas en que gastó 500 millones al año y no ganaba y no rendía bien en Europa. Quiero decir, el gran Sir Bobby Robson, me pongo de pie,
decía, yo soy un gran entrenador porque lo hice bien con el Ipswich Town, porque lo hice bien con el Newcastle desde segunda, porque lo hice bien en el PSV, lo hice bien en la selección inglesa y en el Barcelona. Pero es que Guardiola, o sea, es que la final de hoy fue Guardiola en un Fórmula 1 contra un tío que iba en un patinete. Y el tío que iba en el patinete se la ha competido. Bien, entonces yo tuve el honor de almorzar un día con el mejor entrenador de todos los tiempos, con don Luis Aragonés, que en paz descanse, me pongo de pie también. Y decía Luis Aragonés, el mejor entrenador español, perdón, el mejor entrenador que hay en España es Sergio Cresi, porque le das el Valladolid y lo salva, le das el Mérida y lo salva, le das el tal. A mí que a un tío le den un equipo con Messi, con Ibrahimovic, con Eto'o, con Iniesta, con Xavi, es que yo creo que el míster Marco, tú, Gustavo y yo ganamos la Champions también con ese equipo. Discúlpenme la inmodestia. Bien, entonces a mí me gustaría verlo Guardiola en otro contexto. En el haber, y esto el míster sobre todo me va a entender, tiene muchísimo mérito. Quien no sabe de fútbol dice, qué bien está plantado el equipo. Cuando lo ve colocado en el campo, con el 4-3-3, y el otro equipo tiene atrás la pelota. No. Estar bien colocado es estar bien colocado y bien plantado también cuando atacas. O sea, esos relevos que hace el equipo en fase ofensiva, esa forma de bascular en ataque, o sea, eso está trabajadísimo. Eso tiene un mérito brutal. Eso sí, para mí tiene mucho mérito por parte de Pep Guardiola. Fíjate que hubo grandes revoluciones en la historia del fútbol desde la zaga, como la de Arrigo Sacchi o la de Vittorio Pozzo hace muchos años, pero las revoluciones más imponentes de la historia del fútbol fueron de 3/4 hacia adelante, como por ejemplo la máquina de los años 40 de Ribe, de Muñoz, Moreno, Pedernera, Lebrón y Lustó. ¿Por qué? Porque eran 5 tíos que intercambiaban posiciones, hacían relevos en fase ofensiva y no había por dónde cogerlos. O por ejemplo el Brasil del 70, con Tostao, Jairzinho, Pelé, Rivelino y Clodoaldo, era lo mismo. Entonces, tiene mucho mérito en fase ofensiva, esto me lo puede corroborar el míster. Está trabajadísimo ese equipo. Ese equipo, cuando un jugador llega a 3/4 y otro le desdobla por detrás, todos tienen un automatismo mental en caso de que se filtre el balón o en el caso de que lo pierdan. Eso tiene un mérito brutal y eso es el sello de Guardiola. Totalmente. Y tiene mucho mérito y te voy a decir más. Tiene mérito, a ver, es que esto, fuera parte de los colores, hay cuestiones de análisis puro objetivo que no son discutibles. Es decir, cuando una persona, cuando un entrenador como Guardiola es capaz de ganar Champions desde un juego absolutamente posicional, que era el del Barcelona, donde cada uno jugaba en su baldosa, donde no había mutación de sistemas, donde tampoco había permutas y donde se dominaba desde un juego de pase corto, y 12 años después es capaz de ganar una Champions que sí, asteriscos que queramos, gastando mucho dinero, intentándolo varias veces, cayendo, pero teniendo la confianza plena del núcleo directivo, que aparte son amigos suyos, que son Chiqui Begiristain y Ferran Soriano. Que bien, todos los asteriscos que quieras, pero 12 años después, Pep Guardiola gana la Champions jugando de otra manera totalmente diferente, muchísimo menos posicional, muchísimo más dinámica, utilizando la ocupación de los espacios de una manera moderna e inteligente y con el desplazamiento del balón no solo en corto, sino también en diagonal, también en largo, también controlando la segunda acción, también disputando por arriba, también modificando esa fe inquebrantable en el falso 9, pero ahora teniendo a Haaland como un 9 de referencia. Esto es adaptación a los tiempos. Y me parece muy bien que haya entrenadores, porque es muy fácil traccionar los cambios desde la juventud, es decir, que aparezcan técnicos jóvenes como Terzic, como Nagelsmann, no sé, se me ocurren así a vuela pluma unos cuantos, que por su juventud y por su formación reciente tienen más fácil
desarrollar tácticas modernas y modelos de juego modernos. Que alguien de 52 años, como Guardiola, y hay otros, pero bueno, en este caso estamos hablando de él, sean capaces de evolucionar ellos mismos como entrenadores en función de la propia evolución del fútbol, porque es cierto que después de la Copa Mundial las sensaciones que pudiéramos tener de hacia dónde va el fútbol moderno ya no son sensaciones, ya son constataciones reales de que el fútbol moderno está evolucionando a un juego de transición, a permutas en las posiciones, a sistemas tácticos híbridos en los que adoptas una figura o un sistema, una organización en defensa y otra en ataque. Todo esto, Guardiola ha demostrado que, aun con su pedigrí, con su experiencia y con su erudición, pues no es talibán de una sola manera de jugar, sino que ha sido capaz de coronarse campeón de Europa ahora con una manera de jugar diferente a la que mostraba en el Fútbol Club Barcelona. Sí, sí, tal cual, sí. Pero bueno, ya vamos terminando, ahí se le cayó la comunicación a Fer. Así que bueno, Marcos, buenísimo, muchísimas gracias por el análisis. Y ahora que estamos en pretemporada, podemos hacer más análisis analizando a los equipos de Guardiola, a los equipos del fútbol inglés y a los equipos del fútbol español. Así que te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Fenomenal. Y permíteme, me alegro muchísimo y me da pena que sea desde, digamos, desde fuera oficialmente del cuerpo técnico, porque esta Champions League no le va a contar lamentablemente a Juan Malillo, ¿vale? Pero me alegro muchísimo en parte de este éxito porque es una persona a la que yo pude conocer, yo era un niño, tenía 12 años, cuando fue entrenador del Club Deportivo Mirandés. En el Mirandés vino como segundo entrenador de Iñaki Espizua, luego se marchó Iñaki Espizua y se quedó Juan Malillo de entrenador, estuvo entrenando aquí y yo recuerdo larguísimas charlas con mi padre. O sea, Juan Malillo durante los calentamientos del equipo del Mirandés venía a hablar con mi padre a la grada, porque éramos 500 personas las que íbamos entonces al campo de Andúba. Juan Malillo le tuvimos en el año 88-89 dando una charla en mi colegio, en el colegio público La Charca. O sea, fíjate bueno. lo que es la vida, ¿no? Y jugaba al fútbol sala con mi padre también en un equipo que era de Radio Cadena Española, cuando existía aquí Radio Cadena Española en Miranda de Ebro, jugaban al fútbol sala juntos. ¿Quién nos hubiera dicho en aquel momento que ese muchachito, ese chico jovencito, que además tenía que complementar su salario grabando trofeos en Joyería Rica, en la calle de la estación de Miranda de Ebro, porque no le daba el sueldo como para vivir del todo del fútbol? Y entonces el dueño de Joyería Rica de Miranda de Ebro era directivo del Club Deportivo Mirandés. Y entonces Perdón. Hola, Fer. Es que se me había caído. Sí, no hay problema, no hay problema. Ahí está, Pero estaba contando una anécdota ¿estamos en vivo? Sí, seguimos. Ah. Estoy alegrándome mucho por Juan Malillo, que, resumido para que lo escuches tú también, pues le tuvimos aquí en el Mirandés y he contado anécdotas de aquellas, y estaba en que, fíjate, que ni le daba el sueldo para dedicarse exclusivamente al fútbol y tenía que ir a Joyería Rica a trabajar grabando trofeos, grabando placas de trofeo, porque el dueño de Joyería Rica era directivo del Mirandés y le daba empleo. Y se alojaba en una pensión de la parte vieja, y él habla de esos recuerdos. Pues hombre, ¿En qué temporada? Fíjate, pues 88, 89, él vino al Club Deportivo Mirandés de segundo entrenador de Iñaki Espizua. Iñaki Espizua luego termina saliendo y se acaba quedando él como entrenador. Y Perdona, claro, era un muchachito muy joven. Perdón, Iñaki Espizua es representante ahora, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es el representante de Adam, el portero. Del Sporting. Pues, Lillo era segundo entrenador de Iñaki Espizua y luego se quedó él como entrenador, y fíjate, y era un chavalito, era un chavalito. No lo quiero mandar a los leones, a mi amigo. Yo tengo un amigo que estuvo en el Salamanca con él. ¿Vale? Y un día estábamos en una comida hablando de entrenadores coñazos.
Porque todo arrancó con el tema de que otro que no lo voy a mandar a los Leones estaba diciendo lo coñazo que era Bielsa en el Mundial de Japón. Bueno, pues todos coincidían que el tío más coñazo de la historia del fútbol fue Cantatore. Bien, que era un tío tal. Pero es que este amigo mío del Salamanca, que no lo quiero mandar a los Leones, dice, mira, yo me planteé dejar el fútbol en el día a día con Lillo. Dice, es muy duro de llevar, es tremendamente duro de llevar. Dice, no es un friki, es... entonces, es que son seres incomprendidos. Yo creo, hay mucha gente que tiene el perfil, que sabe mucho de fútbol, pero no les da el carisma para llevar al grupo con la personalidad necesaria. No lo sé si me explico. Yo el otro día lo propuse al míster Marco para ser director de un club, porque el club anda sumido en una crisis institucional gravísima y yo sabía que el míster iba a aguantar los golpes, iba a tener salida dialéctica, iba a tener personalidad para enfrentar el problema. Hay gente que cuando se encuentra en esas situaciones se bloquean, se quedan bloqueados bien, que después saben mucho de fútbol, saben mucho de táctica, saben mucho de... Pero yo creo que a Lillo le faltó eso, quizás. Sí, seguramente sí. De hecho, ya ves que incomprendidos pues son Lillo, es Bielsa, es Sampaoli, o sea, los gurús es Carlos Terrazas, que te voy a contar. Y eso que tuve la oportunidad solo de trabajar con él unos pocos meses. Yo me quedo con lo mejor de ellos. Intento quedarme con... A ver, yo soy un volcán, soy volcánico, absolutamente volcánico, trato de controlar mi carácter, es uno de mis puntos de mejora, pero adoro a los gurús, no a los gurús, adoro el conocimiento. Y a partir del conocimiento bien es cierto, Fer, y tienes toda la razón en que este mundo del fútbol, aparte de conocimiento, te requiere también de una dosis de carácter, de personalidad y de sangre para poder competir a cierto nivel. Yo lo tuve a un yugoslavo, entrenador, Milan Dangubic. Estaba divorciado, estaba aburrido, porque no conocía a nadie, lo tuve en Suiza. Y el tío estaba nevando y citaba al equipo a hacer triple turno y a lo mejor ponía a la gente a jugar fútbol tenis con una nevada que ni se veía la pelota. Quiero decir, hay gente que es muy difícil de... ¿Por qué? Porque cada vez hay más futbolistas a quienes no les gusta el fútbol. O sea, a mí un tío así me encanta. Ojo, yo sería feliz como un enano con Lillo, con Bielsa y con todos estos. Bueno. Pero es que cada vez hay más jugadores que el otro día, por cierto, vamos a hacer el programa con el preparador físico de Benzema, que se va a Arabia con él, el lunes, el Quelli del Palone. Perfecto. No te pueden imaginar él que ha tenido a Cristiano, que ha tenido un montón, la de jugadores del Madrid, que un partido en la tele son incapaces de verlo. Sí. Bueno, Ander Herrera, que está por aquí, por Argentina, dio una entrevista bastante extensa y contó que el famoso partido del Athletic de Bilbao que vence 3-2 al Manchester United en Old Trafford, ese partido fue memorable para el Athletic, le pegó un baño infernal, pero ese partido fue de noche y durante la mañana entrenaron con Bielsa, hicieron una sesión de entrenamiento. O sea, a lo que me refiero es que ese equipo volaba. Perdón, ¿al día después o al día antes? El día del partido. El día del partido. Tuvo sesión de entrenamiento. Pero eso es normal, joder. Más o menos, no te creas. Bueno, entonces, hay mucha gente que te llevan a estirar, te llevan a... No, esta era una sesión de entrenamiento. A lo que me refiero es que... un entrenamiento de fútbol normal. Un entrenamiento de fútbol normal. A lo que me refiero es que esa primera temporada el Bilbao voló y ya la segunda los futbolistas no lo soportaban más a Bielsa, ¿no? Como que pidieron... Perdona, fueron Llorente y Javi Martínez a verlo a Urrutia y le dijeron o este o nosotros. Por eso me refiero. No, me refería que era normal porque por las mañanas, por lo menos los entrenadores con los que yo convivo aquí, hacen
estiramiento, hacen paseo, Claro, no. hacen también una sesión para los que no, para los que no van a jugar. Siempre hay quien hace algo, pero claro, una sesión normal ya es raro. Sí, total. Bueno, muchachos, buenísimo. Hemos terminado esta temporada y la verdad que un placer hacerla con ustedes, con vosotros, como dicen en España. Y bueno, pero esto no se detiene, Perdona, seguimos, ¿eh? Gustavo, hemos terminado, no tenemos la Nation League esta No, el no. jueves, el viernes. Sí, se termina, digamos, la temporada de clubes aquí, pero seguimos Nation League, seguimos con Cueli del Palone, seguimos con Y Radio perdona, Marca. yo ahora voy a ver que lo tengo grabado el partido de Independiente. No, no, está bien. Yo me refiero al fútbol europeo, siempre termina con el partido de Champions. Pero hay fútbol brasileño, fútbol argentino, Nation League, tenemos todo, europeo sub-21, tenemos Radio Marca, tenemos Cueli del Palone, tenemos todo, así que un placer hacerlo con ustedes, ¿eh? Un verdadero placer, les mando un fuerte abrazo. Yo creo que nosotros estamos más locos que Lillo y que todos estos. Sin duda. Y ojalá que nos vaya mucho mejor, así que les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Un Chao, abrazo, chao. nos vemos. Gracias, Gustavo.